Cómo una camarera extraordinaria transformó mi futuro financiero justo a tiempo. El café, Sueños de Taza, siempre había sido un lugar de risas y cálidos encuentros. Sin embargo, para Paula, de 32 años y con un espíritu resiliente, se había convertido en un refugio desgastante. Desde que su esposo perdió su empleo, una nube oscura había invadido su vida. Las charlas despreocupadas de los clientes suenan como ecos lejanos, mientras el peso de la incertidumbre la aplasta. Las mesas que la rodean, llenas de personas soñadoras, la recuerdan de lo que había perdido, la tranquilidad de un futuro asegurado. Al servir un café latte con arte en la espuma, escucha la desesperación de una joven emprendedora que teme al fracaso. Las palabras de aliento que ofrece son sinceras, pero en el fondo siente su propio miedo reflejado en el rostro de la chica. ¿Y si no soy suficiente?, se pregunta, su mente acelerada acechando el dilema. Sus manos tiemblan al recordar cómo la esperanza se había convertido en una pesadilla cotidiana, con cada mirada a las cuentas por pagar sobre la mesa de su hogar, los sueños de estabilidad ahogados en el vaivén de la realidad. Un día, mientras lucha con su propia vulnerabilidad, don Ramón se siente en su habitual esquina. Su mirada sabia atraviesa la fachada con la que Paula se enfrenta al mundo. «Tienes un don, Paula», le dice antes de marcharse. La frase reverbera en su cabeza como un eco incesante. ¿Un don? La idea se siente ajena, como si perteneciera a otra vida. Pero, ¿qué podría ofrecerle a este mundo impredecible? Con un creciente deseo de escapar de la monotonía y el desencanto, Paula comienza a explorar las ideas que don Ramón le comparte. Las oportunidades de inversión parecen un sueño de otro planeta, llenas de incertidumbre y riesgo. Los retos de su hogar le susurran al oído que debe ser el pilar que sostiene a su familia, mientras su corazón late con un fervor renovado ante la posibilidad de transformar su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clamor de su familia se convierte en un murmullo ensordecedor en su mente. Sus padres, marcados por las cicatrices del pasado, miran con ceño fruncido, preguntándose si arriesgarse es lo que ella debe hacer. Paula siente la presión como un peso cada vez más denso, opacando su nuevo fuego interno. Cada día es una batalla interna, seguir con su labor esencial y segura o lanzarse a la briega de lo desconocido. Y allí está el dilema latente. ¿Qué es más valioso? ¿La estabilidad o el potencial de un futuro luminoso? El momento de tomar una decisión se avecina, su corazón se acelera. Un encuentro crucial se prepara, la reunión con don Ramón y los socios inversionistas. La pregunta flota en el aire, una sombra constante que la acompaña. ¿Podrá alzar la voz y transformar sus sueños en acción? Mientras se prepara para enfrentar esa realidad, la angustia la consume, y siente que cada palabra que pueda pronunciar podría definir su destino. En la penumbra de esa conexión emocional, el dilema centra su mirada. El amor por su familia choca con su deseo de explorar lo que podría ser. ¿Se marcará el destino de Paula por la seguridad de una vida calculada o por la audacia de un camino incierto? La tensión arroja un manto pesado sobre ella, y aún no sabe si tiene la fortaleza suficiente para desentrañar su propio futuro. El eco de sus dudas reverbera cada vez más cerca, dejándola al borde de una revelación que quizás ni ella está lista para aceptar. El día de la reunión llegó, y Paula no podía evitar sentir que el aire a su alrededor vibraba con una mezcla de expectación y ansiedad. Las luces del café parpadeaban suavemente, y el aroma del café recién hecho se entrelazaba con el sudor de su frente. Había practicado sus palabras frente al espejo, cada intento más nervioso que el anterior. Pero al mirar su reflejo, no veía a la mujer decidida que don Ramón había mencionado. En cambio, un rastro de duda la perseguía. Sentada en un banco cercano, revisa su presentación en un cuaderno gastado.
Las notas estaban llenas de ideas brillantes, pero cada renglón parecía alejarla más de su propósito. Sentía que la sala era un escenario donde iba a exponer su vulnerabilidad, y eso le daba escalofríos. Paula respiró hondo y en un intento por calmar su mente se concentró en los rostros de aquellas personas que había servido a lo largo de los años. Cada conversación una lección, cada historia una motivación. Don Ramón entró primero, su porte despejado y sereno. Ella le sonrió a él, buscando un rayo de confianza. «¿Estás lista, Paula? Recuerda, este es el momento de demostrar lo que vales», le dijo. Pero el eco de su voz se sentía como una presión adicional. Él le había dado tantas esperanzas, pero ¿sería capaz de honrarlas? Cuando la reunión comenzó, Paula se encontró frente a un grupo de inversionistas que, desde su perspectiva, representaban tanto futuro como juicio. Todo lo que alguna vez había aprendido sobre negocios empezaba a fluir en su mente, pero la voz en su cabeza insistía en cuestionar su valía. Mientras algunos de los presentes discutían cifras y resultados, ella los escuchaba como si el mundo girara en cámara lenta. Ante su anhelo de cambiar su destino, las palabras se sentían como una muralla impenetrable. Finalmente, llegó su turno de hablar. En ese instante, la sala se tornó en un universo vasto, donde solo existía la posibilidad de su futuro. Los momentos de duda se esfumaron, y Paula comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero en un instante se encontró fluyendo. He sido camarera en Sueños de Taza durante años, y he visto a la gente vivir sus sueños o desear poder hacer algo más. El miedo al fracaso nos mantiene prisioneros, y lo que he aprendido es que el verdadero riesgo es no arriesgarse, dijo viéndolos a los ojos. Ella ofrecía una conexión genuina, reflejando su propia lucha, y cada palabra parecía abrir más puertas. Las miradas de los inversores empezaron a cambiar. La incredulidad se convertía en curiosidad. Paula no solo era una simple camarera, estaba allí con un poderoso mensaje, el deseo de prosperar y un plan para un futuro mejor. Sin embargo, en su interior la sombra de la incertidumbre todavía enfrentaba una batalla amarga. Cada argumento que presentaba estaba marcado con la inseguridad interna de si el respaldo que pedía realmente le sería concedido. Mientras algunos inversores intercambiaban impresiones, una preocupación creció en su pecho. ¿Y si todo esto resultaba en una pérdida más? ¿Qué pasaría si fallaba en sus promesas a su familia? La vulnerabilidad que sentía contrastaba con la fortaleza que intentaba proyectar. En ese momento crucial, Paula se dio cuenta de que este no era solo un paso hacia la inversión, sino un acto de autoconfianza. El miedo que había sentido durante tanto tiempo no la iba a detener. La reunión terminó en un aire de expectativa. Había ganado algo más que palabras en su presentación. Había empezado a creer en ella misma. Pero aún no estaba lista para el cambio que verdaderamente buscaba. La pregunta que la atormentaba aún no había sido respondida. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para transformar su vida? Mientras salía del edificio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, una notificación en su teléfono interrumpe sus pensamientos y lo hace mirar. Un mensaje inesperado que la hace preguntarse, ¿será la oportunidad por la que había estado esperando? Paula miró con incredulidad la pantalla de su teléfono. El mensaje, proveniente de un antiguo cliente, ofrecía una invitación a una sesión de networking enfocado en emprendedores locales. Era una oportunidad que podría abrir muchas puertas, pero el eco de las dudas resonaba en su mente como un mantra implacable. ¿De verdad estaba lista para ser parte de un mundo que siempre había considerado ajeno? Decidió que ignorar la invitación no era una opción. Estaba claro que el cambio requería más que palabras, necesitaba acción. Se tomó un instante para revisar su presentación y las notas que había redactado en las últimas semanas. Había tanta información, tanto potencial esperando a ser desatado. Decidió que si realmente quería transformar su vida, debía dar ese salto hacia la incertidumbre. Al llegar al evento, el bullicio de la conversación y las risas la envolvieron. Cada sonrisa, cada saludo le recordaban a las conexiones que había establecido en su trabajo. Pero en este contexto, sentía que cada mirada de curiosidad cargaba consigo una medida de escrutinio. Consciente de su nerviosismo, inhaló profundamente y se dirigió a la zona donde se estaba realizando la presentación.
La sala estaba llena de personas que, como ella, anhelaban el éxito, lo que se sentía tanto como una inspiración como una carga. A medida que el evento avanzaba, Paula se permitió observar en silencio. Vio a otros compartir sus historias, sus fracasos y sus éxitos, y algo en su interior comenzó a despertar. Eran relatos de perseverancia y creatividad, y sin saber cómo, se sintió empujada a unirse a esa corriente de valentía. Cuando llegó su turno de hablar ante el micro, notó que las manos le temblaban. Sin embargo, rápidamente recordó lo que había vivido en la reunión con los inversores. El miedo había sido su enemigo, pero la confianza empezaba a surgir como una aliada. Soy Paula, comenzó, y hoy quiero compartir mi experiencia en la industria de la restauración y cómo esa experiencia me ha llevado a soñar con algo más grande. Las palabras fluyeron. Habló de su vida en Sueños de Taza, de cómo cada cliente había sido un maestro invisible. Esa conexión emocional, que antes había susurrado con dudas, ahora resonaba con fuerza. Después de su intervención, las reacciones fueron positivas. Un par de miembros del público se acercaron para preguntarle más sobre su idea de negocio. Era un comienzo pequeño, pero suficiente para encender el fuego dentro de ella. A medida que el evento se desvanecía, Paula comenzó a sentir que estaba creando una red de apoyo que nunca había imaginado. Había más hombres y mujeres deseosos de colaborar, de ofrecer consejos, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió parte de algo. Sin embargo, en el fondo de su mente, el eco de las dudas no se había desvanecido por completo. Cuando recibió otro mensaje, esta vez de un inversor que había estado presente, su corazón se detuvo por un momento. ¿Las oportunidades realmente podrían llegar a ella de la forma más inesperada? El mensaje decía: me gustaría reunirme contigo para hablar sobre tus ideas. Creo que hay un gran potencial. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, pero justo antes de responder, la incertidumbre arremetió con fuerza. ¿Sería capaz de aprovechar esta oportunidad o dejaría que el miedo lo arruinara todo? La lucha interna se intensificó, mientras su pulso se aceleraba, dejando entrever que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría confrontar un nuevo desafío? ¿Y de esta manera, cambiar su vida para siempre? Paula se sentó en el borde de su cama, el teléfono temblando entre sus manos. La pantalla seguía iluminándose con las palabras del inversor: grandes oportunidades requieren valentía. Antes, esas palabras le hubieran parecido una promesa vacía, un eco de sueños ajenos. Pero ahora, con su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y emoción, comprendía que la valentía era más que un concepto abstracto, era una decisión a tomar en un instante fugaz. Decidió que debía prepararse para esa reunión como nunca antes lo había hecho. Si había algo que había aprendido en el evento, era que la preparación era el antídoto contra la inseguridad. Comenzó a organizar sus pensamientos, a desglosar su idea en pasos concretos. Tengo que visualizar lo que quiero lograr, pero también cómo puedo convertir esta visión en algo tangible, se dijo. Durante toda la semana, Paula se mantuvo despierta hasta altas horas de la noche, revisando sus apuntes, practicando su presentación frente al espejo, puliendo cada palabra. Intentó no dejar que sus antiguas dudas se acumularan. Recordó cómo había logrado establecer Sueños de Taza, las noches interminables y el sacrificio que había sido necesario. Esa historia estaba empapada en perseverancia, y se preguntó si era hora de ponerla en el centro del escenario nuevamente, esta vez para una audiencia más grande. El día de la reunión llegó. Estaba vestida con un blazer que le daba una apariencia profesional, pero aún así reflejaba su esencia personal. Entrar en aquel café donde la reunión tendría lugar era para ella un acto de magia y desafío. Cada cliente, cada aroma de café, hasta la música de fondo, pareció conectarla con su pasado y recordarle por qué estaba allí. El inversor se presentó con una sonrisa cálida. Sin embargo, mientras Paula explicaba su concepto, notó que las miradas del hombre eran profundas y cautelosas. Ella comenzó a sentir la presión de lo desconocido, y pronto los nervios empezaron a infiltrarse de nuevo en su discurso. Entonces hizo una pausa y respiró. Se permitió recordar la importancia de ser auténtica. Lo que propongo no es solo un negocio, empezó, es una experiencia. He visto cómo las pequeñas interacciones pueden transformar el día de una persona, y quiero llevar eso más allá con un concepto que vincule el bienestar y la comunidad. Sus palabras parecían recibir matices nuevos a medida que avanzaba en su presentación.
Al hablar de sus experiencias, se dio cuenta de que estaba convirtiendo esa reunión en más que solo un encuentro de negocios. Era su oportunidad para compartir su pasión. Paula sintió la energía fluir a través de ella, disipando las nubes de duda que habían acechado su mente antes de entrar. El inversor, interesado y comprometido, comenzó a hacer preguntas más específicas. Paula, girando su nerviosismo en una conversación activa, se dio cuenta de que su historia resonaba. No era solo su camino lo que estaba en juego, era la posibilidad de construir algo significativo. Así emergieron casi naturalmente ideas de cooperación y estrategias que se sintieron como un baile armonioso. Al salir de la reunión, una mezcla de euforia y agotamiento la invadió. Había enfrentado sus temores y había explorado su potencial. Eso era un triunfo en sí mismo. Sin embargo, la voz interna que cuestionaba su habilidad aún persistía. ¿Y si no le gustó lo suficiente? ¿Y si la próxima vez no? ¿Es tan fácil? Pero en lugar de permitir que esa voz prevalezca, decidió enfocarse en lo aprendido. Había reinventado su narrativa, no solo frente al inversor, sino también frente a sí misma. Todo este recorrido había forjado un nuevo sentido de identidad que estaba ansiosa por explorar. Mientras regresaba a casa, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez podría organizar un evento propio, un espacio en el que otros emprendedores compartieran sus historias y experiencias. Una forma de poner en práctica lo aprendido y de buscar de nuevo el impulso que la había llevado a ese momento. Pero, al mismo tiempo, Paula sintió una nueva tensión. En su búsqueda de voz propia, ¿podría enfrentar el desafío de liderar y ser responsable de otros, o se sumiría nuevamente en la sombra de la inseguridad? Nuevas dudas se cernían sobre ella, mientras una chispa de determinación ardía con fuerza. ¿Podría convertir la narrativa de su vida de una vez por todas y atreverse a ser la arquitecta de su futuro, incluso si eso significaba enfrentar nuevas batallas? Paula se despertó con una energía renovada. La idea de organizar un evento, aunque intrépida, no la abandonaba. Se sentó en la mesa de la cocina con una libreta en blanco frente a ella, lista para darle forma a su visión. Sin embargo, pronto se encontró atrapada entre la ilusión y la parálisis que la inseguridad le imponía. ¿Cómo podría convocar a otras personas a compartir su travesía cuando ella misma apenas había despejado sus propios obstáculos? Las primeras páginas de la libreta se llenaron con nombres de posibles ponentes, pero cada uno de ellos aumentaba su autocrítica. ¿Realmente desean escuchar lo que tengo que decir?, se preguntó. La voz interna que había eco tras la reunión con el inversor aparecía de nuevo, como una sombra al acecho. Decidió que debía combatir esa sensación. No puedo permitir que el miedo me paralice otra vez, se dijo, sacudiendo los pensamientos negativos con determinación. Se propuso acudir a un grupo local de emprendedores, un entorno donde podría practicar hablar en público. La idea le llenaba de nervios, pero tomó aliento y se inscribió. La primera reunión fue un collage de risas, ideas y una palpable energía creativa. Aunque se sentía fuera de lugar, observó cómo poco a poco los demás compartían sus historias. Con cada relato, la confianza de Paula crecía. La autenticidad de lo que escuchaba le regaló la perspectiva de que todos enfrentaban sus propios desafíos. Cuando llegó su turno de hablar, el murmullo se detuvo. Paula se enfrentó a su situación. No era solamente la presentación de su idea, sino una invitación a conectarse. Estoy aquí para hablar sobre un concepto que no solo empodera a individuos, sino que construye puentes. Sueños de Taza no es solo un negocio, es la esencia de lo que significa reconectar a la gente, dijo, sintiendo que las palabras fluían de su interior. Las miradas de apoyo en lugar de juicio la hicieron sentir como si estuviera volando. Emergiendo de esa experiencia, Paula se dio cuenta de que su voz estaba empezando a adoptar una forma propia, y no la del pasado que tanto la angustió. Había algo poderoso en el acto de compartir no solo sus triunfos, sino también sus luchas. Con cada interacción, su inseguridad se evaporaba un poco más. Inspirada, Paula regresó a casa y se sentó nuevamente en la mesa con la libreta. Ahora, cada página estaba llena de ideas. Se preguntó cómo podría dar un paso más allá y realmente hacer que su evento floreciera. Quería que fuera un viaje, no solo para ella, sino para todos los que asistieran.
Comenzó a esbozar actividades, formatos de ponencias y espacios de networking, cumpliendo con el deseo de crear una experiencia auténtica. Sin embargo, la presión de ser la arquitecta del evento también trajo consigo miedos. La posibilidad de que un cambio en la planificación o el fracaso en la convocatoria la llevara a la misma inseguridad de antes era abrumadora. Fue entonces que se confrontó a lo que realmente significaba para ella liderar, abrir la puerta a la vulnerabilidad. Se dio cuenta que, si esperaba construir algo real, la vulnerabilidad debía ser parte del proceso. Con determinación, decidió comenzar a promocionar su idea en los grupos de emprendedores, no solo para buscar apoyo, sino cimientos sólidos sobre los cuales construir su evento. Se propuso no ocultar sus miedos, sino compartir su autenticidad. Mientras sentía que cada paso la acercaba a su objetivo, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje del inversor, preguntando cómo había ido su semana. La incertidumbre se apoderó de ella de nuevo. ¿Era su oportunidad de abrirse o un riesgo innecesario mostrar sus cartas? Con el pulso acelerado, empezó a redactar una respuesta. Pero en su mente, un nuevo dilema planteaba una realidad que nunca antes había considerado. ¿Estaba realmente dispuesta a unir su futuro financiero con desnudarse emocionalmente? El teclado vibraba bajo sus dedos, la pregunta flotaba en el aire, una decisión que podía cambiar su narrativa por completo. La mañana siguiente, Paula se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Había decidido que debía responder al inversor, no solo para establecer contacto, sino para dar un paso hacia una nueva etapa de su vida. Una parte de ella se preguntaba si podría resistir la tentación de ocultar sus vulnerabilidades. Después de meditarlo un rato, su inseguridad se entrelazó con una elocuente determinación. Finalmente, iba a abrirse. Se sentó frente a la computadora, respiró hondo y comenzó a escribir. Estimado nombre del inversor, he estado reflexionando sobre nuestro encuentro y sobre el potencial de Sueños de Taza. Me doy cuenta de que no solo quiero presentar un negocio, sino compartir una visión detrás de él. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad. Era un acto de rebelión contra sus antiguas dudas. Su mensaje se envió antes de que el miedo pudiera detenerla. Inesperadamente, una oleada de liberación la invadió. Había escogido el camino correcto. Del compartir, de desnudarse emocionalmente ante alguien con quien había sentido presión. En ese instante, sintió una combinación única de temor y empoderamiento. Un primer paso hacia lo que significaba ser auténtica, no solo para sí misma, sino también para aquellos que confiarían en su proyecto. Los días posteriores fueron inusuales. Paula se encontró revisando su libreta, ahora un universo lleno de ideas brillantes y conexiones que deseaba hacer. En los grupos de emprendedores, cada conversación se tornó en un espacio de exploración personal. Se volvió habitual abrir su corazón y evidenciar sus temores, lo cual tomaba forma en una poderosa narrativa. Cuanto más compartía, más fuerte se sentía. Descubrió que no estaba sola en sus luchas. Muchas personas estaban luchando cada día, y a través de la franqueza había una fuerza colectiva que podía brotar. Una noche, mientras revisaba el material que había agrupado para posibles actividades en su evento, se encontró con un papel arrugado. Era una nota que había escrito meses atrás, donde se planteaba el significado de autenticidad respecto a su carrera. La lección que había aprendido desde esa fecha era profunda. En lugar de ser un obstáculo, su vulnerabilidad era una aliada. Había transformado el miedo en un faro que la guiaba en la oscuridad. Tomó la libreta una vez más y comenzó a esbozar no solo la visión de su evento, sino también su propio viaje personal y profesional. Cómo superar los miedos se había convertido en un hilo conductor que une a cada orador que deseaba invitar. ¿Cuál es el punto de nuestro encuentro si no compartimos el corazón de nuestras historias?, pensó. Sin embargo, en medio de la emoción y la verdad, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Era su historia suficientemente fuerte para resonar con otros? La inseguridad se asomaba, recordándole todo lo que había vivido lejos del foco. Se encontró en una encrucijada, salir completamente de su zona de confort y utilizar su historia no como una debilidad, sino como un catalizador de conexión. Una notificación interrumpió sus pensamientos al instante.
Era el inversor que había respondido su correo. Sus dedos se detuvieron al leer. Me parece que hay una gran historia detrás de Sueños de Taza. Me gustaría escuchar más sobre tu viaje y tu visión. Suspiró. Esto era lo que había buscado, un reflejo de su propio deseo de crecer. Pero el reto ahora estaba presente. No solo necesitaba preparar una presentación, sino también estar dispuesta a compartir su yo más auténtico. Paula se enfrentaba a la realidad de que el éxito requería no solo habilidades, sino la valentía de mantenerse firme en su verdad. Mientras su mirada se perdía en la pantalla, una nueva decisión la acechaba. No solo debería preparar cada palabra, sino también cada parte de su ser, en un intento de unir sus pasiones con su propósito. Era el momento de confrontar de lleno sus inseguridades. La preparación había iniciado, pero una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Podría ser capaz de ser verdaderamente auténtica? ¿Sincera, sin perderse en el proceso? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. La presentación era solo el principio de un camino que prometía revelaciones inesperadas. Las horas que siguieron a la respuesta del inversor se escurrieron como arena entre sus dedos. Paula pasó los días en una especie de limbo, atrapada entre la expectativa y el miedo. La simple idea de compartir su historia la asustaba y la fascinaba a partes iguales. Sabía que cada palabra debía ser cuidadosamente sembrada para construir el terreno fértil donde florecería Sueños de Taza. Sin embargo, conforme empezaba a redactar los puntos claves de su presentación, una marea de pensamientos críticos inundó su mente. ¿Qué había de interesante en su vida entre platos y tazas? Se sintió un fraude al pensar que su experiencia como camarera pudiera trascender al ámbito empresarial. La duda se enredaba en sus pensamientos, cuestionando su valía y su capacidad para atraer a alguien como el inversor. Decidió salir a caminar. El aire fresco logró despejar un poco su mente, y poco a poco las ideas comenzaron a fluir. La memoria de momentos difíciles, aunque dolorosos, se cruzaban con instantes de revelación. Recordó las conversaciones nocturnas con sus clientes, que a menudo se tornaban en algo más que intercambio de palabras. Eran conexiones humanas donde ella también había compartido sus inseguridades. Mientras caminaba, se detuvo a considerar cómo esas interacciones habían moldeado su vocación. Se acordó de la mujer mayor que, tras pedir su café, le reveló un secreto familiar que la había marcado para siempre. Había sido en ese momento cuando comprendió lo poderoso que era escuchar. La autenticidad que Paula había brindado en esos pequeños momentos había generado un impacto. Esa es la conexión que debo articular, pensó. No se trata solo de una historia de éxito empresarial, sino del viaje humano, de las interacciones que forjan sueños. Su narrativa no podía ser solo sobre las tazas, cada pieza del rompecabezas de su vida podía ser entrelazada para construir un relato más significativo. De regreso en casa, se sentó con un folio en blanco. En lugar de estructurar como una presentación convencional, comenzó a escribir una carta a su viejo yo, una versión de sí misma que batallaba con la inseguridad. Las palabras fluyeron con intensidad. Contó sobre los días de tristeza y confusión, las horas muertas en la cafetería, y cómo cada cliente había dejado una huella sutil. Cada interacción había sido un paso hacia su revelación personal. A medida que las horas avanzaban, Paula perdía la noción del tiempo, inmersa en su proceso de escritura. Al finalizar, se sintió renovada. Había convertido su fragilidad en fortaleza, su vulnerabilidad se había transformado en la esencia de su relato. Con una imagen clara en su mente, decidió que no solo compartiría su experiencia, sino que dotaría su narración de un sentido de comunidad. No podía forjar conexiones auténticas si no se sentía bastante cómoda para mostrar sus propias grietas. Había llegado la hora de integrar todos estos aprendizajes en su presentación. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la reunión con el inversor, una oleada de ansiedad se apoderó de ella. La adrenalina la invadió y las dudas comenzaron a susurrarle de nuevo. Pero esta vez, en vez de dejarse llevar, recordó la carta que había escrito. La identificación de sus luchas era la clave, no solo para sí misma, sino para aquellos que podrían escucharla. Estaba decidida. Iba a hablar desde su verdad, aunque eso significara sentir algo de incomodidad. Terminó de vestirse y miró su reflejo en el espejo, viendo en sus ojos una chispa de determinación.
Esta reunión significaba mucho más que la búsqueda de inversión, era un paso decisivo hacia su autenticidad. Al llegar a la cita, su corazón latía fuertemente. La sala era acogedora, iluminada suavemente, pero el ambiente se sentía pesado. Se sentó frente al inversor, y cuando comenzó a hablar, el mundo exterior se desvaneció mientras las palabras surgían de su interior, llevándola a un lugar donde la verdadera conexión se sentía posible. Sin embargo, justo cuando comenzaba a compartir su historia, la pantalla de su mente parpadeó. Un nuevo dilema emergió. ¿Cuál era el punto en el que debía frenarse y preservar su intimidad en la búsqueda de la conexión? Sus propios límites empezaban a desdibujarse. La reunión apenas había comenzado, pero Paula ya estaba a punto de tocar un umbral crucial. En un instante de revelación, comprendió que su verdad podía ser tanto un escondite como una espada. ¿Podría equilibrar ambas sin heridas irreparables? La respuesta a esa pregunta podría cambiar el rumbo de todo lo que había trabajado hasta ahora. La primera frase de su exposición se deslizó entre sus labios mientras una oleada de calor se apoderaba de ella. Había decidido compartir su verdad, pero al instante sintió que esa elección la exponía a un mundo que podría devorarla. La sala, con su luz tenue y su mobiliario elegante, pareció deformarse a medida que sus pensamientos danzaban entre la emoción y el temor. Mi nombre es Paula, y me gustaría hablarles sobre la búsqueda de sueños a través de la cotidianidad. La voz salió más firme de lo que esperaba. Esa firmeza fue como un pequeño faro en medio del mar de incertidumbre que se había apoderado de sus emociones. Mientras comenzó a desgranar su narrativa, enfatizando cómo cada tazón y cada café habían sido más que simples objetos, notó que el inversor la observaba con atención. Las miradas curiosas, aunque intimidantes, le dieron un nuevo sentido de propósito. Recapituló las historias que había vivido y cómo cada una forjaba un eslabón en la cadena de su existencia. A medida que continuaba, sus palabras se volvían cada vez más auténticas. La historia del cliente que había perdido a su madre, o aquella vez que un niño había compartido su deseo de ser astronauta. Paula estaba compartiendo su viaje, no solo como empresaria, sino como humana. Las arrugas de duda en su mente comenzaron a suavizarse, convirtiéndose en una textura de confianza palpable. Sin embargo, conforme avanzaba, una sombra de desconfianza se asomaba. ¿Realmente era el momento de abrir su corazón en tal profundidad? Las barreras que había construido a su alrededor parecían desmoronarse, permitiendo que la vulnerabilidad fluya libre, y con ello, el miedo a ser juzgada resurgió. ¿Y si revelo demasiado? Esa pregunta resonó como una alarma en su mente, pero comprendió que si no se dejaba ver realmente, todo lo que había trabajado se desvanecería como un espejismo. Pero, ¿qué sería de mí si no lo hiciera?, se preguntó en un susurro interno. Esa interpelación le otorgó un sentido renovado de propósito, empoderando su entrega. A la luz de su reciente epifanía, la pregunta se tornó en un compromiso de autenticidad. El inversor finalmente tomó la palabra, provocando que su corazón se detuviera por un instante. Lo que compartiste no es solo inspirador, parece profundamente personal. Sus palabras resonaron en ella, como si tocara una cuerda vibrante en su interior. Pero además, un nuevo pánico asomó. ¿Acaso esto no se convierte en un riesgo para mi proyecto? ¿Cuánto de mí deben conocer antes de decidir confiar en lo que estoy ofreciendo? El inversor continuó. Esa conexión humana y la vulnerabilidad que expresas son valiosas. Sin embargo, es crucial que encuentres equilibrio entre el compartir y el proteger aspectos de tu historia. ¿Cómo planeas hacerlo? La pregunta se sintió como un desafío e impulsó a Paula hacia el centro de un dilema moral. Ahí estaba, de pie en la línea divisoria entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de proteger su propia esencia. Ella respiró profundamente y contempló, por primera vez, lo que realmente significaba esa conexión. Se podía sentir una distancia cada vez mayor entre la Paula que temía ser despojada de su intimidad y la Paula que anhelaba inspirar. La sala se sumió en un silencio expectante, obligándola a tomar una decisión. ¿Se arriesgaría a abrir su corazón completamente? ¿O se aferraría a sus muros, asegurando su seguridad emocional a costa de perder la oportunidad de resonar verdaderamente con su audiencia? La culminación de la reunión se acercaba, y en su mente, las decisiones se entrelazaban con dudas afiladas.
Mientras evaluaba su respuesta, comprendió que el rumbo de su futuro no solo dependía de la inversión, sino de cómo enfrentaría el dilema de su autenticidad en cada paso que daba. La decisión estaba en sus manos. Con cada segundo que pasaba, la tensión comenzaba a acumularse, empujándola a la búsqueda de una respuesta que podría definir su camino hacia adelante. ¿Sería capaz de enfrentar su propia vulnerabilidad sin sentir que se desmoronaba? En su pecho, un susurro decía que ese era el verdadero desafío que requería respuesta. La tensión en el aire se hizo casi palpable, mientras Paula sopesaba las palabras del inversor. Las luces del salón reflejaban un brillo crudo sobre su rostro, subrayando las emociones que luchaban por salir a la superficie. Consciente de que cada decisión que tomara desde aquel momento definía no solo su presentación, sino su esencia misma. Comenzó a revisar mentalmente su historia mientras su corazón latía con fuerza. Mi vida ha sido un equilibrio constante, como la danza de una cucharilla en una taza de café, empezó a pensar. El café, símbolo de reunión y conexión, también representaba sus propios dilemas. La sensación de ser un componente cotidiano une a las personas. Sin embargo, ¿podía permitir que esa misma cosa la expusiera al escrutinio? ¿Era su vulnerabilidad un precio a pagar por la autenticidad? De repente, una idea se deslizó entre sus pensamientos. Quizás, en lugar de ver su vulnerabilidad como una debilidad, podría transformarla. Había trabajado arduamente en su negocio, moldeando cada aspecto de su visión. ¿Por qué no utilizar su propia historia como matriz de su marca? Mientras iba hilando esta nueva noción, el inversor la observaba con una mezcla de curiosidad y expectativa. ¿Cómo utilizarías tus desafíos personales para conectar con tus clientes? Continuó indagando. Esa interrogante actuó como un catalizador en su mente, y las palabras comenzaron a fluir. Cada cucharada que empleo en mis cafés lleva consigo una historia. Desde mis mañanas en la cafetería de mi infancia hasta las tardes en que vio a clientes emocionarse por un simple gesto, cada interacción ha sido una lección, confesó, dejando que la pasión fluyera por sus venas. Puedo compartir cómo cada taza simboliza un momento de conexión genuina, un reflejo de las luchas que todos enfrentamos. Mi viaje no es distinto al de ellos. Al abrir mi cafetería, he querido crear un espacio donde cada persona se sienta escuchada y valorizada. Un murmullo emergió de la audiencia. Las miradas se intensificaron y la atmósfera se recargó de interés genuino. La barrera de sus temores se desmoronaba poco a poco. Al aceptar la esencia de su camino como parte de su propuesta, Paula comenzó a reconocer que su autenticidad podía ser el imán que atrajera a su público. Era un modo de colaborar con ellos, de ofrecer una apertura que no solo podrían admirar, sino que los podría inspirar a abrir sus propias historias. El inversor asintió, pero Paula percibió que había más en juego. No se trataba solo de contar su historia, se trataba de enlazarla con su visión comercial y su futuro. Debería construir un relato que no solo hable de mis fracasos y triunfos, sino que también involucre a mis clientes en esa narrativa. Su mente giraba en torno a ideas estratégicas que integraban las emociones en el marco de su negocio. Sin embargo, una inquietud surgió de las profundidades de su pensamiento. ¿Era suficiente con ser personal? ¿Acaso eso no la exponía a críticas si las emociones no resonaban de la manera que esperaba? Esa pregunta palpitaba en su pecho, recordándole que el entusiasmo no siempre garantiza la aceptación del mercado. La incertidumbre se debatía entre el deseo de auténtica conexión y el temor a la exposición. Mientras su discurso continuó profundizando, avanzaba, se dio cuenta de que debía encontrar un equilibrio. No se trataba de ser brutalmente honesta, más bien, debía de mantener espacio para sus límites emocionales, sin restar valor a su historia. La vulnerabilidad podía ser un puente, no una trampa. Un hilo que unía su humanidad con su proyecto, siempre con cuidado de no permitir que el peso de su historia la lastimara. Al finalizar su exposición, notó la mirada calculadora del inversor sobre ella. «Tienes un poder interesante en tu narración, Paula. La verdad puede ser un activo, pero ten cuidado de no dejar que la vulnerabilidad te consuma», dijo. Sus palabras resonaron. Estaba claro que el camino hacia adelante no sería fácil. La inquietud de sus emociones contrastaba con el deseo de crecer. Paula se retiró con una mezcla de esperanza y temor, comprendiendo que la reflexión sobre su autenticidad sería un proceso continuo.
Mientras se cruzaba con el inversor al salir, éste le planteó una última pregunta. ¿Qué sucederá cuando tengas que enfrentar a quienes no comprendan tu historia? Esa será tu verdadera prueba. Ese interrogante latía en su mente mientras se alejaba. Su futuro estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Estaba realmente lista para vincular cada parte de su vida con su proyecto en el mundo empresarial? El desafío apenas comenzaba. Paula encontró en su trayecto hacia el futuro una mezcla de incertidumbre y crecimiento que no había experimentado antes. La reunión con el inversor había sido un punto de inflexión que la llevó a una mayor comprensión de su autenticidad y propósito. Sin embargo, las dudas seguían acechando, recordándole que el camino no sería fácil. Determinada a no dejarse vencer, decidió enfrentar estos desafíos con cada vez más confianza. Unos días después, se reunió nuevamente con el inversor. Había practicado su presentación hasta el cansancio, pero esta vez lo haría desde un lugar distinto. En vez de centrarse solamente en los números y el modelo de negocio, compartiría su visión personal de Sueños de Taza. Al tomar la palabra, recordó su trayectoria, las risas y lágrimas de su experiencia como camarera, y el impacto que había tenido en las vidas de aquellos que cruzaban la puerta de su café. Mi proyecto es más que un negocio, es un lugar donde cada cliente pueda verse reflejado, dijo Paula, sintiendo que cada palabra resonaba con su verdad. Cada taza que sirvo no es solo café, es la oportunidad de proporcionar calidez, consuelo y conexión en tiempos inciertos. Paula adoptó una postura firme, y su voz sonaba clara y decidida. Sus palabras fluían como el café en la jarra, y ya no había lugar para los temores que antes la paralizaban. El inversor, visiblemente impresionado, le hizo preguntas que la llevaron a profundizar aún más en su narrativa, a compartir el trasfondo emocional que daba vida a su visión comercial. En ese espacio de vulnerabilidad genuina, Paula comprendió que el fracaso no era el verdadero enemigo, lo era ocultar su esencia por miedo al frajuicio. El inversor asintió en cada paso de su exposición, vislumbrando en Paula la pasión y determinación que la habían llevado hasta allí. Finalmente, la reunión culminó en un acuerdo. No solo abría las puertas a un financiamiento que sin duda impulsaría Sueños de Taza hacia adelante, sino que también se unía a un compadre en el viaje que apreció su historia. El reconocimiento desató una oleada de satisfacción en Paula, quien finalmente vio el reflejo de su esfuerzo y autenticidad transformar su realidad. Con el corazón rebosante, regresó al café, donde el ambiente fresco y familiar la acogía siempre. Había cambiado. Se sentía transformada, no solo en términos de su negocio, sino también en su carácter y confianza. La Paula de antes se había despojado de sus limitaciones. Ahora estaba lista para abrazar su papel como líder y crear un espacio en el que otros pudieran crecer y sentirse valorados. Con cada paso que daba en dirección a su futuro, Paula entendía que su camino no solo la definiría a ella, sino que también podría inspirar a otros en su búsqueda de autenticidad y superación. Decidió organizar un evento en Sueños de Taza, donde los emprendedores locales pudieran compartir sus historias, reconectando con sus propias luchas y tiempos de adversidad. En este encuentro, podría ofrecer la calidez que tanto necesitaban y forjar vínculos genuinos. El día del evento, el ambiente estaba cargado de energía positiva. Paula se sentó ante un grupo diverso de soñadores, cada uno con su propio bagaje emocional y profesional. Al observar sus caras iluminadas, sintió una profunda gratitud por ser el conducto que los uniría en una búsqueda compartida. Al compartir su relato, entendió que el verdadero éxito no era solo ver crecer su negocio, sino también convertirse en una fuente de apoyo y comunidad. Al final de la jornada, las sonrisas y los abrazos no se hicieron esperar. Los participantes agradecieron la oportunidad de haber estado ahí, una conexión de corazones que hacía vibrar a todos. Paula sintió que su misión se había cumplido, había tejido su historia con la de otros y había construido un puente hacia la esperanza y el emprendimiento. Había encontrado su lugar en el mundo y cada pequeño logro era un testimonio de su evolución. El eco de su historia resonó más allá de las paredes del café, y con cada paso que daba, continuaba explorando su potencial con una confianza renovada. Paula se sentía merecedora del futuro que estaba construyendo, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Su transformación fue un viaje palpable, donde la vulnerabilidad se convirtió en un tesoro invaluable en su vida personal y profesional.
Hoy, Paula mira con orgullo hacia atrás y catapulta sus sueños hacia adelante. Cada taza de café que sirve es un recordatorio de lo que ha logrado, de cómo su autenticidad ha sido la clave para abrir puertas y conectar con otros en formas profundas. Ahora está lista para escribir el siguiente capítulo de su vida, uno donde sabe que su historia, a la vez única y universal, tendrá un impacto profundo en quienes la rodean. No olviden, amigos, que si quieren seguir acompañándonos en relatos de transformación y superación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal, así que dejen un me gusta ahora para que podamos alimentar el algoritmo y llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este emocionante camino de crecimiento. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad.